En el video de hoy vamos a resolver el siguiente problema de equilibrio en tres dimensiones. Vamos a leerlo, dice así: los tres cables sostienen la lámpara de 8 kilogramos. Determine la fuerza desarrollada en cada cable para el equilibrio. Y bueno, aquí tenemos tres cables, ¿sí?, que están conectados al punto A, y aparte aquí es donde está conectado el segmento de donde cuelga la lámpara. Es un problema de tres dimensiones y aquí pues tenemos las dimensiones de cada una de estas distancias. Con estos datos pues vamos a determinar cuánto valen las fuerzas o las tensiones que se ejercen en cada uno de estos cables. De hecho, hay una tensión que ya conocemos, que es la que se ejerce en este segmento, que coincide con el peso de la propia lámpara. Y bueno, como es un problema de equilibrio, vamos a empezar realizando el diagrama de cuerpo libre. Sí, en este caso el diagrama de cuerpo libre que nos conviene realizar es el diagrama del punto A. ¿Sí? Podemos ver que se trata de una partícula que está en el punto A, porque aquí todas las fuerzas están concurriendo. Entonces es equilibrio en el espacio y es un problema de equilibrio de la partícula todavía. Entonces vamos a poner primeramente el punto A, vamos a representarlo, ¿sí?, por medio de un círculo lo más pequeño que podamos hacer. ¿Sí? Ese es el punto A, donde están actuando todas las fuerzas del problema. La primera, pues la más obvia, es esta fuerza que se ejerce hacia abajo, que coincide con el peso de la lámpara. Vamos a dibujarla. ¿Sí? Ahí ya la tenemos. Y pues simplemente hay que colocarla aquí en el punto A. Ya tenemos aquí esta fuerza que pues nada más hay que indicar es el peso de la lámpara y vale menos 8G en la dirección K. Entonces aquí ya tenemos esta fuerza. ¿Qué otras fuerzas actúan? Bueno, hay otra fuerza que es la que ejerce el punto C, ¿sí?, el segmento que va hacia el punto C. Vamos a colocarla aquí. ¿Sí? Ahí ya tenemos una segunda fuerza. Vamos a ponerle T subíndice C, indicando que es la tensión que se ejerce con la dirección del punto C, ¿sí?, hacia acá. También tenemos esta que va hacia el punto B. Entonces vamos a dibujarla. ¿Sí? Vean que aquí está un poco inclinado, pero en realidad es por la perspectiva. Aquí estamos suponiendo que esto está en el plano XY. Entonces vamos a inclinar un poco y ponemos aquí esta otra fuerza que se está ejerciendo en el punto A. Hay que notar que como son cuerdas, todas estas fuerzas son fuerzas de tensión. En otras palabras, estas cuerdas están jalando al objeto, ¿sí?, o jalando el punto A. Entonces aquí tenemos la tensión en B y pues nos faltaría esta otra fuerza que se ejerce hacia el punto D. Vamos a colocarla. ¿Sí? La colocamos así, alineada con la cuerda, y está dirigida hacia el punto D. Entonces vamos a ponerle TD. Aquí vemos que hay tres incógnitas, las tres tensiones en las cuerdas, y esta pues no es incógnita porque su tensión coincide precisamente con el peso del objeto. Ahora vamos a plantear, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre y que también poseemos un sistema de referencia, pues vamos a plantear la condición de equilibrio. En este caso la vamos a plantear ya desarrollada. ¿Sí? Vamos a escribirla así: condición de equilibrio, y pues la podemos expresar como tres sumas. La suma de todas las componentes en X tiene que ser 0, la suma de todas las componentes en Y tiene que ser 0 y finalmente la suma de todas las componentes en Z también tiene que ser 0. A diferencia de los problemas de dos dimensiones, pues aquí aparece esta tercera condición.
Ajá. Y antes de continuar, para poder realizar la descomposición de las fuerzas, pues vamos a ver cuánto mide precisamente esta longitud. Si se dan cuenta, esta componente es 4, esta componente es 2, esta componente es 4, es decir, este vector, si lo vemos del punto A al punto D, tiene componentes -2, -4 y 4. Si sacamos su magnitud o módulo, pues es esta componente al cuadrado, 16, más esta componente al cuadrado, otros 16, llevamos 32, más esta componente al cuadrado, que vale 4. Es decir, el módulo al cuadrado de este vector vale 36. Por lo tanto, la longitud de este segmento de cuerda vale 6 unidades. Y pues vamos a ponerlo aquí porque nos va a servir para realizar la descomposición de nuestras fuerzas. Vamos a ponerle aquí, son 6 metros de longitud. Vamos a plantear entonces la primera condición de equilibrio. Bueno, la primera ecuación nos dice que todas las componentes en X tienen que ser igual a 0. En este caso, pues vean que esta fuerza, la tensión C, está completamente en X. Entonces vamos a escribirla con signo positivo porque pues lleva el mismo sentido que el eje X. Aquí tenemos TC, ya está. Y hay una componente de esta fuerza sobre el eje X. ¿Cómo obtenemos esta componente? Pues en principio vamos a obtenerlo utilizando una proporción. Veamos que esta longitud vale 6 metros y si proyectamos esta longitud sobre el eje X vamos a obtener 2 metros. Eso quiere decir que la tensión D va a tener una componente, y bueno, va a ser componente negativa porque va en sentido contrario del eje X y proporcional a estas distancias. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar por 2 dividido entre 6. En otras palabras, estamos realizando una regla de 3. Entonces aquí tendríamos 2 sextos, es decir, al proyectar sobre X de los 6 metros que tenía, pues nada más quedan 2 y esta es la proporción que estamos buscando. Como son las únicas fuerzas, pues eso es igual a 0. Vamos ahora a ver las fuerzas que están actuando en Y. Aquí Y es este eje y vemos que también hay dos fuerzas. La tensión en B, que es positiva, porque lleva el mismo sentido que el eje y luego una tensión negativa. Esa tensión, pues nuevamente, es una componente de esta tensión. ¿Cuánto vale? Pues nuevamente hacemos la proporción. Al proyectar sobre Y de los 6 metros que mide este segmento, pues nada más quedan 4 metros. ¿Eso cómo lo reflejamos matemáticamente? Pues de la siguiente manera. De la tensión total TD, pues nada más nos van a quedar 4 metros. ¿Sí? Comparados con 6, en este caso por 4 sextos, y es igual a 0. Ya tenemos ahí la segunda ecuación. Hasta el momento, pues tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a plantear la tercera. La tercera, pues es la suma en Z, pero vean que en Z el peso es negativo y la tensión que ejerce esta cuerda es positiva. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a poner aquí TD por su proporción, pero su proporción, si nos damos cuenta, nuevamente es de 4 sextos. Porque pues vamos a proyectar 6 unidades sobre 4 unidades. Entonces aquí tenemos 4 sextos y esto es igual a 0. Ya nada más para simplificar, pues podemos escribir 2 sextos como un tercio. Esto nada más es una fracción equivalente. 4 sextos como 2 tercios y nuevamente 4 sextos como 2 tercios. De esta última ecuación pues ya podemos hacer un despeje interesante porque resulta que 2 tercios de la fuerza TD o de la tensión TD es automáticamente 8G. Sin embargo, si nosotros despejamos de aquí la tensión TB, vamos a llegar a la conclusión de que esa tensión vale precisamente pues 2 tercios de TD. En otras palabras, ¿cuánto vale TB? O la tensión en el cable B vale 8G. 8 veces
la aceleración gravitacional que coincide con el peso de la lámpara, el peso medido en Newton. Y finalmente vean que aquí ocurre algo similar. En esta primera ecuación lo que tenemos es que TC va a ser igual a TD por 1/3. ¿Sí? En otras palabras, por una simple regla de 3, TC pues va a valer 4G. Donde G es la aceleración gravitacional. ¿Por qué podemos concluir esto? Bueno, aquí tenemos 2/3, aquí tenemos 1/3, es decir, la mitad de lo que tenemos acá, pues es 4, ¿sí? La mitad de 8G. Perfecto, ya nada más faltaría despejar de aquí TD, pero pues es muy sencillo, ya nada más hay que multiplicar por 3 y dividir entre 2. 8 por 3 son 24 entre 2 es 12. Es decir, esto vale 12G y estas respuestas automáticamente están dadas en Newton. Y con eso pues ya terminamos este problema. Hay que notar que ahora tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, estas ecuaciones pues resultaron ser bastante sencillas. Quizá habrá otros problemas donde sí se requiera resolver un sistema completo de 3×3, pero pues este no es el caso. Entonces, hasta aquí termina el problema y pues la próxima vamos a ver cómo resolver problemas muy parecidos en 3 dimensiones. Nos vemos.